El capitalismo, libre mercado, derecho a la propiedad privada, derecho a expresión, cosas propias de la derecha, han hecho posibles los avances tecno y ciencia de ahora, incluido YouTube. No, sí y no. Es que el capitalismo no es una idea que se le ocurrió a alguien y la impuso, La propiedad de las cosas existe desde siempre. Y si Marx te quiso convencer también de que el capitalismo se inventó después del feudalismo, te engañó. Porque la idea de la propiedad de cosas y de medios de producción es previa a la Revolución Francesa, que era la obsesión de Marx. El libre mercado, afortunadamente, nunca ha existido. El mercado siempre ha sido regulado. Ha sido regulado según los intereses de las naciones, los intereses de los reyes, según los intereses de la sociedad, que es el que más nos interesa, y según los intereses de otros competidores que les gustaría poder competir en condiciones razonables. Y para que el espacio de competencia sea igual, pues hay que regular el mercado. El derecho a la propiedad privada es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con el derecho a la propiedad privada. Pero también estoy de acuerdo en la existencia y la necesidad de la propiedad social de una parte de las riquezas de una sociedad. Desde los terrenos comunes, que son un desarrollo medieval, los pastizales comunes, los parques nacionales, los ríos que discutíamos la semana pasada con Milei, etc. Y no se contraponen. Es decir, cuando la gente habla de propiedad privada, habla como es que descubrimos la propiedad privada y todo debe ser propiedad privada. No, la propiedad privada es útil, sí, claro que es útil. Y la propiedad social también. El derecho a la expresión, cosas propias de la derecha. No, el derecho a la libre expresión no es propio de la derecha. El derecho a la libre expresión se consagra en la Ilustración, y la Ilustración no es de derechas. Tengo la pena de informarte que es el principio de la izquierda precisamente, porque es la demolición de las monarquías en aras del concepto de igualdad. El concepto de igualdad es todo lo contrario de la derecha, que considera que la desigualdad y la injusticia son estados naturales de la sociedad humana y que no se debe hacer nada por combatirlos, salvo a través de la caridad y cosas así que hagan que se vea bien la gente regalándole cositas a los más pobres y sonriéndoles y dándoles en la cabecita, ¡ay, pobrecito! Les vamos a llevar. Es el mundo Susanita, ¿no? De hacer banquetes para luego comprar fideos para que los coman los pobres. Hacer banquetes solidarios. Entonces, no han hecho posibles esos avances tecno y ciencia. No. Por ejemplo, ARPANET fue un proyecto del gobierno. Eso Internet se llama. Pero ARPANET fue un proyecto del gobierno de los Estados Unidos, un proyecto de defensa, según el cual los científicos que trabajaban para el gobierno en temas de seguridad durante la Guerra Fría, cuando era inminente o parecía inminente el enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pudieran tener una red que sobreviviera a un ataque nuclear, y para ello tenía que ser una red sin centro, sino ser una red distribuida. Esa idea de la red distribuida de ARPANET no le resultaba, al parecer, de interés a la iniciativa privada, para nada. Y entonces ARPANET fue creado como un elemento de la seguridad estadounidense. Luego se convirtió en Internet y se hizo público. Es público hasta hoy. La World Wide Web fue desarrollada por un señor cuyo nombre olvido ahora porque tengo que olvidar nombres yo en este streaming. Es una de las especialidades de ese streaming. Y lo siento mucho, pero es uno de los grandes personajes del siglo XX, que desarrolló el protocolo HTML, que desarrolla la idea de la World Wide Web, o sea, la web gráfica que está sobrepuesta a Internet, que no es Internet, la que utiliza las URLs y las .com y .org y todo esto, y lo desarrolló con dinero público en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, ubicado en Suiza. Entonces, Internet y la capa de Internet que está encima, que permite la web gráfica y que en última instancia permite la existencia de YouTube, son hechos con dinero público. De nada.